Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, valentía para ser fieles a nuestras convicciones. Una de las cosas más aterradoras que está sucediendo hoy es el hecho de que estamos criando una generación de jóvenes que cree que no hay verdades morales absolutas. O sea, si creen que está mal, está mal. Si creen que está bien, está bien. Por lo tanto, saquemos la Biblia y lo bueno y lo malo dependen de mis circunstancias y situaciones y de lo que quiero y busco en la vida. Y por ende, no existe la verdad absoluta, ni normas reales, ni nada sólido que dé guía y dirección. Como resultado, nuestra sociedad es insegura, dañina, impía, inmoral y muchas otras características que nos llevan al inevitable juicio de Dios que vendrá sobre nuestras naciones. Decidimos que este libro es obsoleto. En los salones de universidades y liceos en el país está prohibido. Dirá, no se prohíbe. Claro que sí. Le diré por qué, de este modo. Esta misma semana, una estudiante en su escuela tenía que escribir algo y quería mencionar a Jesucristo y a la Biblia. Y su maestro le dijo, definitivamente no puedes hacer eso. Así que se dirige al director, quien responde, si dejo que hagan eso, me despedirán. ¿Dónde está su convicción? ¿Dónde están sus valores? Es decir, si el estándar ya no es esto, no tenemos nada. Entonces, cualquier cosa que crea quien sea estaría bien. Y si pensamos en todas las tragedias que han ocurrido en el mundo en los últimos 10 a 12 años, ¿acaso son solo accidentes? No, la mayoría de la gente diría, bueno, son cosas naturales que ocurren. Bueno, esas cosas naturales cada vez son peores y cada vez más costosas viéndolo así. Lo que está sucediendo es sumamente peligroso, porque toda la sociedad pronto tendrá esta actitud. Si lo veo bien, está bien. Si lo veo mal, está mal. No es su problema lo que yo piense, ni es mi problema lo que usted piense. Todos haremos lo que consideremos bueno a nuestro parecer. Vea dónde están nuestras naciones. Estamos en una posición muy, pero muy peligrosa. Y no está mejorando, está empeorando. Así que le invito a buscar el libro de Daniel. Y vayamos al capítulo 6 por un momento. Esta es una parte del libro de Daniel que la mayoría se sabe de memoria. Usted recordará el decreto de que cualquiera que no se inclinara a ese rey en particular y reconociera que era como Dios, cualquiera que no lo hiciera sería arrojado al foso de los leones. Veamos desde su comienzo en Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, a pesar de haber sido amenazado con ser echado al foso de los leones. Usted recordará lo que pasó. Él siguió orando y finalmente el rey tuvo que cumplir su palabra, porque la ley persa era que si un rey hacía una promesa, no podía violarla, debía cumplirla. Así que contra su voluntad lo hizo.
Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Luego, vemos aquí lo que sucedió en el verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ahora bien, pensemos en todo este asunto de nuestras convicciones. Una convicción es algo que creemos que es verdad y a lo cual nos apegamos. No es algo que viene y va, es decir, es parte de nuestra vida. Así que la convicción es una creencia firme de que algo es cierto. Ahora quisiera darle una definición un poco más extensa porque deseo que la recuerde. Tener una convicción firme es estar convencido en mente y corazón de que algo es verdad, que estamos dispuestos a tomar una posición sin importar las consecuencias. No puede ser ni fu ni fa y ser alguien de convicciones. Y le pregunto, ¿en cuáles de sus creencias no haría concesiones bajo ninguna circunstancia? ¿En cuál creencia se mantiene firme, incluso bajo amenazas, en su trabajo, en su familia, en lo que sea? Tiene ciertas creencias en las que permanecerá firme porque sabe que son totalmente ciertas y son parte de su convicción. Daniel era un joven hebreo que fue llevado a Babilonia como resultado de la invasión del rey Nabucodonosor a Israel y la destrucción de gran parte de Jerusalén. Y el rey tomó algunos jóvenes consigo y los entrenaría para que fuesen babilonios, diría yo, y su alimentación, su educación, el idioma, hasta les cambió los nombres. Y en medio de ese proceso, él tomó a Daniel y a 3 de sus amigos mencionados aquí. Lo que deseo que vea es que Daniel, considerando que era adolescente, vivió en el reino de Nabucodonosor, vivió en el reino de su hijo Belsasar, vivió en el reino de Darío, el Medo, y vivió en el reino de Ciro, el persa. Vivió todos esos años en todos esos reinos. Y cada uno de ellos le pasaba esto. A pesar de ser extranjero, pues era hebreo, en cada reino se convertía en una persona de gran autoridad. Así que pienso en Daniel y el hermoso ejemplo que fue para toda la gente de su época. Ahora, quisiera que veamos los aspectos en los que valientemente fue fiel a sus convicciones. Veamos el primero porque es sumamente importante. Valientemente fue fiel a sus convicciones. Al ser llevado de Jerusalén a Babilonia, una de las primeras cosas que quisieron hacer fue cambiar lo que comían y bebían. Querían cambiar su idioma, desde luego. Querían cambiar su comportamiento porque querían que fuesen babilonios. O sea, que pensaran como ellos, que estudiaran como ellos. Esa era su perspectiva. Y algo interesante desde que llegaron a Babilonia fue esto. Cuando vinieron a servir a estos jóvenes hebreos, iban a servirles alimentos y bebidas dedicadas a ídolos. Eso les servían a los reyes y su compañía. Pero Daniel dijo, no comeré ni beberé eso, ni mis amigos tampoco, porque va contra la ley
de Moisés va en contra de la palabra de Dios, que es lo que nos han enseñado toda la vida. No haremos eso. Y le dijeron al guardia del rey, ¿por qué no nos dejas probar algo? Déjanos comer verduras y beber agua por 10 días, y si nos vemos mejor que los demás, que van a comer la carne del rey y beber su vino. Desde luego la primera objeción fue que el rey tomaría su cabeza, pero lo convencieron. Y lo hizo. Y 10 días después lucían mejor que todos los demás y de inmediato comenzaron el proceso. Ahora bien, esto es clave y muy importante. La primera prueba que tuvo fue la de un adolescente. Y fue una prueba un tanto sencilla. Lo que come y lo que bebes. Y desde el principio, Daniel dijo, no comeré alimentos ofrecidos a un ídolo, no beberé vino ofrecido a un ídolo, no cuadra con quien soy, un seguidor del único Dios verdadero, Jehová. Comenzó apegándose a sus convicciones. Y por eso es tan importante que enseñemos a nuestros hijos y nietos que ser fieles a sus convicciones o destruirá su carácter o lo formará, depende a qué nos apeguemos. Y así Daniel comenzó su vida en Babilonia diciendo no a la desobediencia, sí al Dios Todopoderoso. Fue firme en sus convicciones, en su alimentación. Alguien dirá, un momento, comer la carne del rey y beber su vino, ¿qué tenía que ver con su fe? Porque la ley de Moisés lo prohibía. Eran hebreos, el pueblo escogido de Dios, y no debían hacer ciertas cosas. Y aunque estaba en un país extranjero, bajo los edictos de un rey pagano impío, y sin saber realmente cuáles serían las consecuencias, dijo, no lo haré. La segunda convicción que deseo que note, a la que valientemente se apegó, fue su convicción de que tenía que ser buen ejemplo para otros que habían sido llevados a vivir en esa sociedad impía. Para Daniel, ser buen ejemplo para ellos debía ser firme a la verdad que había aprendido. Así que una vez más fue fiel a sus convicciones. Y su convicción era ciertamente impactarles e influenciarles. La tercera fue su convicción de que Dios escucharía y respondería sus oraciones. Eso fue evidente porque al hablar con el representante del rey, dijo, no comeremos ni beberemos esas cosas. Fueron al Señor. Él tenía la convicción de que Dios escucharía y contestaría sus oraciones. Le pregunto, ¿tiene usted una convicción o un pensamiento vacilante? ¿Tiene la convicción de que Dios escuchará y contestará sus oraciones al acudir a Él en busca de guía y dirección o lo que sea? ¿Tiene esa convicción o solo es esperanza? O piensa, bueno, quizás sí, no estoy seguro. Bueno, a veces lo hace, otras veces no. ¿Tiene la convicción de que Dios se ha comprometido a contestar la oración de sus hijos cuando andamos en obediencia a Él? Si no tiene esa convicción, entonces vacilará. Sin una convicción su fe no será firme. Una convicción es algo que creemos y a lo que nos apegamos, sin importar las consecuencias ni las circunstancias. Luego note también que Daniel estaba comprometido a ser fiel a la palabra de Dios sin importar la situación. Y una de las situaciones fue esta. Recordará que Nabucodonosor tuvo unos sueños en los que sucedían toda clase de acontecimientos así, que llamaron a Daniel para interpretarlos. Escuche lo que dijo. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y habló de muchas otras cosas. Luego en el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, y de repente enloqueció,
en el campo, con cabello largo, todo lo profetizado. Lo que deseo que vea es que Daniel cumplió su promesa de ser fiel a Dios. Dios le dio la interpretación del sueño y era una interpretación terrible, porque tenía que decirle: vas a perder la cordura, te comportarás como una bestia, todo se acabará y perderás todo lo que tienes. Sin embargo, se lo dijo. Tuvo la valentía de ser firme a lo que sabía que era correcto, aunque el rey pudo haber dicho: no lo creo, y eliminar al tal Daniel. Daniel también tenía la convicción de no postrarse a ningún otro dios. Recuerde que construyeron esa estatua y dijeron: o te postras o serás echado al horno de fuego. No sé dónde Daniel estaba, ni tampoco sus 3 amigos hebreos. Me encanta lo que dijeron. Hay ciertas cosas en este pasaje bíblico que debería escribir o memorizarlas. Y el rey dijo: esto es lo que les haremos. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ni siquiera tenemos que responder a tu pregunta de si vamos a postrarnos o no. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, escuche, vea esto. Esto se llama convicción. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si quiere un hermoso ejemplo de valentía y convicción absolutas e inquebrantables, es este. Dijo: ¿sabe? Ni siquiera tenemos que responderle. Ni siquiera tenemos que contestar lo que nos preguntas. No nos postraremos delante de usted. Arrójenos al fuego, y aunque fuésemos consumidos o salgamos ilesos, confiaremos en Dios. Así que al ver este pasaje y ver cómo actuó Dios en las vidas de esos jóvenes, y Daniel estuvo convencido, totalmente persuadido, de que Dios lo protegería pese a lo que fuese. Ahora, ¿cuál es la motivación de Daniel que le llevó a hacer esto? ¿Qué le motivó así? En primer lugar, la enseñanza de sus padres. Él estuvo en Jerusalén. Sus padres le enseñaron a obedecer la ley de Dios, que en esencia era, por ejemplo, la ley mosaica, que era el libro de Deuteronomio. Sus padres le instruyeron. Segundo, él estudió la palabra de Dios. Conocía la palabra y al ser cuestionado en algo sabía exactamente qué decía la Escritura, así que nada le atemorizaba. Tercero, su amor y devoción a Dios. La razón por la cual fue firme es que amaba a Dios y a su palabra, y estaba comprometido con ella. Y en cuarto lugar, su compromiso de obedecer a Dios. No solo estudiaba la palabra de Dios, no solo la escuchaba, no solo amaba a Dios, estaba comprometido a ser obediente al Dios Todopoderoso. Y yo le pregunto, ¿está tan comprometido así? Y me escucha decir una y otra vez: obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Está comprometido con la palabra de Dios a obedecerla y regirse por ella en lo que sea. Y la gente da toda clase de excusas para, escuche, condescender en sus convicciones. Mucha atención, al ser concesiones en nuestras convicciones bíblicas, entregamos parte de nosotros mismos. Y cuando veo las Escrituras y veo cómo vivió Daniel, eran cosas construidas en la verdad, no en lo falso. Ahora, y esto es lo más importante, o sea, las consecuencias de haber sido fiel a sus convicciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En primer lugar, la primera consecuencia fue esta: ganó su primera batalla en permanecer firme a sus convicciones. Dijo al representante del rey: no beberemos ni comeremos nada ofrecido a un ídolo, pero le haré una sugerencia. Si nos deja comer verduras y legumbres y beber agua, verá que tenemos razón. Pero se mantuvo firme. Tuvo una alternativa, pero vio la suya. Su alternativa no violó su convicción. Dijo: esta es otra manera de que nos veamos bien. Al pensar en el hecho de que él se mantuvo obediente a Dios, ese fue uno de los resultados. Segundo,
influyó en sus compañeros a hacer lo mismo. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, tampoco comeremos ni beberemos eso. Estamos con Daniel. Así que tuvo en ellos un buen impacto y testimonio. Tercero, esto abrió puertas de oportunidades para influir en los reyes. Ahora, veamos lo siguiente. Suponga que él haya dicho, desistamos de esto. Ya estamos en Babilonia. Somos esclavos de fulano. Quizás nunca regresaremos a casa. Esto es Babilonia. Tenemos que adaptarnos a esta sociedad. Nunca habríamos escuchado de él. Daniel no estaba interesado en adaptarse a la sociedad, sino en permanecer fiel a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabía quién era Dios. Tuvo una experiencia con Dios Todopoderoso. No tenía a Jesucristo, porque Él no estaba allí en ese momento, pero sí el Espíritu de Dios. Sabía suficiente de Jehová Dios. No estaba a punto de condescender en sus convicciones. Como resultado, vea lo que hizo Dios en su vida. Y le pregunto, si usted dice ser seguidor del Señor Jesucristo, tiene convicciones que son inamovibles, inalterables, y no hay nada que digan, ni amenazan, ni ventajas, que le harían sacrificar o comprometer sus convicciones bíblicas. ¿Es usted esa clase de persona? Esa es la clase de persona que Dios busca. Y le pido su atención por un momento. ¿Cuáles convicciones guían su conducta? Espero que las escriba para que las vea durante la semana. No es que yo vaya a hacerle un examen ni a preguntarle nada, pero escriba cuáles convicciones tiene que guían su conducta. Quizás diga, oh, bueno, lo pensaré, le aseguro algo. Si usted no las escribe, tiene temor a hacerlo. ¿Cuáles convicciones guían su conducta? ¿Es fidelidad moral y absoluta en el matrimonio? ¿Es que es honrado con sus finanzas? Podemos hacer una lista. Segundo, ¿en cuáles convicciones no estaría dispuesto a condescender, sin concesiones, sin compromiso, sin ceder ni un poquito, sin hacer ninguna concesión? No pueden convencerle ni sobornarle. Lo que sea, hágase estas preguntas. La tercera, al ser confrontado por no creyentes o cristianos carnales que viven en pecado, ¿tiene la valentía de permanecer firme aún en consecuencias adversas? Mira, si no haces esto vas a perder tu empleo. Si no lo haces, no pasas mi materia. Si no haces tal cosa, haré esto otro. Mire, mucha atención. No solo los ojos del creyente deben ser santificados, lo que vemos y lo que pensamos, sino los oídos del creyente han de ser santificados, lo que no escucharemos bajo ninguna circunstancia. Nuestros pies deben ser santificados a donde nos llevan. Hay lugares donde no debe entrar un creyente. Nunca. ¿Tiene alguna convicción de no ir a ciertos lugares? ¿Ni con ciertas personas? ¿Qué clase de amistades busca? ¿Busca amigos que creen en la palabra de Dios? ¿Busca amigos consagrados a vivir como agrada a Dios? ¿Busca amistades, escuche, que influenciarán a su esposa para bien o que más bien la probarán? ¿Busca amistades que influenciarán a su esposo o que lo tentarán? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Un carácter temeroso? Un carácter piadoso de Dios con convicciones bíblicas que son inquebrantables y que no se regatean. Escuche, si usted no tiene convicciones, ¿por qué no? Alguien dirá, me dio duro con eso. Esa no ha sido mi intención. Quisiera darle 4 razones por las que cedemos y son estas. Por temor a la crítica, al rechazo, al fracaso o a la pérdida. Si no escribió todo lo demás, escribe esas 4 palabras. Si cedo, si violo mis convicciones es por temor a la crítica, al rechazo, al fracaso o a la pérdida. La pregunta es esta. ¿Cómo vivirá su vida? ¿La vivirá obedientemente ante Dios, siendo firme cuando tenga que serlo? ¿O cederá en sus convicciones?
mucha atención, no sabe quién le observa, no sabe quién le está observando. Quizás alguien lo está viendo, escuche, observándole, esperando y orando a Dios que usted sea quien ellos creen que es. No quieren, en otras palabras, cuando las personas están en busca de algo, no quieren que usted viole sus convicciones. La pregunta es, ¿será una persona de carácter o haré concesiones en lo que sé que es correcto? Un hijo de Dios obediente, firme, inquebrantable es una fuerza motriz para impactar e influir en su nación. Y mi oración es que todos nosotros seamos así. Padre, cuánto agradecemos que estés a nuestro lado, morando en nosotros en el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y cuánto pedimos hoy, Padre amado, que todos nosotros y todo el que escuche esto, no solo aquí sino en el mundo entero, tome una fresca y nueva posición en sus convicciones, en sus creencias. Padre, sabemos que hay muchísimas personas que perdieron sus vidas por sus convicciones y por no querer negar que Jesucristo es su Salvador y Señor. Padre, en cada aspecto de nuestras vidas te pedimos que nos facultes a andar en obediencia y a relacionarnos con otros de una manera obediente a ti, en el nombre de Jesús. Amén.